El sol de junio derramaba su luz dorada sobre el jardín trasero, iluminando las rosas marchitas que llevaban semanas pidiendo atención. Y yo estaba ahí, de pie frente a la ventana de la cocina con una taza de té en las manos, observando cómo la vida verde se me escapaba entre los dedos por falta de tiempo o de ganas. A mis 51 años, el jardín que una vez fue mi refugio se había convertido en un recordatorio constante de todo lo que dejaba sin cuidar, incluida yo misma. Pero ese martes por la mañana, cuando el timbre sonó y abrí la puerta para encontrarme con Mateo, el jardinero que la vecina me había recomendado con insistencia, algo en el aire cambió, como si las flores pudieran sentirlo antes que yo. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta blanca que se ajustaba a un torso esbelto pero fuerte, moldeado por horas de trabajo al sol, y cuando alzó la vista de la tablet donde revisaba mis datos, sus ojos color miel se encontraron con los míos con una calidez que hizo que mi aliento se atascara un instante. «Buenos días, señora Navarro. Vengo por el jardín», dijo con una sonrisa educada, extendiendo la mano para saludar. Su palma era áspera contra la mía, cálida y firme, y noté el aroma a tierra fresca y algo cítrico, quizás el jabón que usaba, mezclándose con el aire estancado de mi casa. Tenía 23 años, lo supe después, pero su mirada llevaba una madurez tranquila, como si hubiera aprendido a leer el mundo no solo en libros, sino en las raíces de las plantas que cuidaba. «Por favor, llámame Clara», respondí, sorprendiéndome de lo suave que sonó mi voz, casi tímida, mientras lo guiaba por el pasillo hacia el patio trasero. Sus pasos eran ligeros pero seguros detrás de mí, y sentí su presencia como una corriente cálida, un contraste con la soledad que habitaba esos espacios desde que mis hijos se fueron y el divorcio firmó el certificado de una década perdida. El jardín se extendía ante nosotros como un lienzo olvidado. Rosales con flores mustias, lavanda crecida sin control, un jazmín trepador que amenazaba con devorar la pérgola. Mateo caminó lentamente entre los senderos de piedra, tocando las hojas con dedos expertos, inclinándose para oler las rosas, murmurando palabras en voz baja que no alcancé a escuchar. «Tiene un jardín hermoso», comentó finalmente, girándose hacia mí con el sol iluminando su perfil, el cabello castaño claro desordenado por la brisa. «Solo necesita amor, atención. Las plantas son como nosotros, florecen cuando alguien las mira de verdad». Sus palabras cayeron entre nosotros con un peso inesperado, y yo sentí un rubor subir por mi cuello, disimulándolo con una risa nerviosa. «Hace tiempo que no tengo quien me mire así», admití sin pensar, y sus ojos se posaron en los míos con una intensidad curiosa, como si acabara de descubrir algo valioso enterrado bajo capas de rutina. Pasamos la siguiente hora recorriendo el jardín, Mateo explicándome cada planta con una pasión que iluminaba sus rasgos, cómo las rosas necesitaban podarse en ángulo para que brotaran más fuertes, cómo la lavanda prefería el suelo seco y el sol directo, cómo el jazmín tenía memoria y crecía hacia donde sentía calor. Yo escuchaba, pero también observaba la forma en que sus manos se movían con delicadeza al tocar los pétalos, el sudor que comenzaba a perlar su frente bajo el calor creciente, la concentración en sus cejas cuando evaluaba un problema. «Estudias algo además de esto, ¿verdad?», pregunté mientras él anotaba en una libreta pequeña y asintió sin levantar la vista. «Biología en la Universidad Complutense, pero trabajo en jardinería para pagarla. Mi padre tiene un vivero en las afueras de Madrid, así que crecí entre plantas. Es lo que sé hacer». Había orgullo en su voz, pero también un cansancio sutil, y sentí una conexión inesperada. Dos personas construyendo sus vidas con lo que tenían. Me ofrecí a prepararle un café antes de que empezara a trabajar,
y él aceptó con una sonrisa que hizo que las comisuras de sus ojos se arrugaran ligeramente. Nos sentamos en la mesa de hierro forjado bajo la pérgola, donde el jazmín aún dejaba caer flores blancas perfumadas, y el aire se llenó del aroma del café recién hecho mezclado con el dulzor vegetal. Hablamos de cosas simples, de cómo Madrid se vaciaba en verano, de las plantas que más le gustaban, las hortensias por sus tonos cambiantes según el suelo, de mi trabajo como traductora freelance que me mantenía encerrada en la casa más de lo que deseaba. «Debería salir más», comentó él, sorbiendo el café, sus ojos fijos en los míos por encima del borde de la taza. «El jardín es hermoso, pero no debe ser su única vista». Había algo en su tono, una invitación velada a ver más allá de las paredes, y yo sentí el pulso acelerarse, consciente del espacio estrecho entre nuestras rodillas bajo la mesa. Mateo comenzó el trabajo al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, y yo me retiré al interior con la excusa de trabajar en una traducción pendiente. Pero cada 15 minutos me sorprendía mirando por la ventana, observando cómo se movía entre las plantas con una gracia natural, cortando ramas muertas con tijeras afiladas, removiendo tierra con las manos desnudas, regando con una manguera que desplegaba arcoíris en el spray de agua. Se quitó la camiseta en algún momento, revelando un torso bronceado y esbelto, con músculos definidos por el trabajo físico, y yo aparté la vista rápidamente, sintiendo el calor en las mejillas no solo por el sol. ¿Qué me estaba pasando? A mi edad, viéndome como una adolescente ante un joven que podría ser mi hijo. Pero había algo en él, en la forma en que se entregaba al jardín, que despertaba algo dormido en mí, el deseo de ser vista, tocada, cuidada con la misma delicadeza con la que trataba a esas flores. A las 3 de la tarde salí con una jarra de agua fresca con rodajas de limón y 2 vasos, la condensación perlando el cristal. Mateo estaba arrodillado junto a los rosales, examinando las raíces, y cuando se incorporó al verme, su pecho subía y bajaba con la respiración agitada. «Gracias», murmuró, tomando el vaso y bebiendo con avidez, el agua resbalando por su barbilla y goteando en su pecho. Me obligué a mirar hacia las flores recién podadas, admirando su trabajo. «Se ve increíble», dije sinceramente, y él sonrió con ese orgullo modesto que ya empezaba a reconocer. «Aún falta, pero van a florecer como nunca. Solo necesitan tiempo». Nos quedamos un momento en silencio, de pie bajo la sombra parcial de un árbol, y sentí su mirada recorrer mi rostro, deteniéndose en mis labios antes de volver a mis ojos. «Usted también necesita tiempo», dijo suavemente. Y la informalidad del comentario, la intimidad implícita, hizo que el aire entre nosotros se espesara. Los días siguientes tejieron una rutina inesperada. Mateo llegaba cada mañana a las 10, saludándome con esa sonrisa que empezaba a esperaba, y yo preparaba café para 2, sin que él lo pidiera. Charlábamos antes de que comenzara, sentados en la pérgola donde el jazmín ya lucía más verde y frondoso gracias a sus cuidados. Compartíamos fragmentos de vida. Él me contaba de su hermana menor, a quien ayudaba con las tareas mientras su madre trabajaba doble turno en un hospital. Yo le hablaba de mis traducciones, de cómo a veces las palabras en otros idiomas capturaban emociones que el español no podía. Como el japonés Mono no Aware, dije un día, la belleza de lo efímero. Él escuchó con atención, sus ojos fijos en mí, y murmuró: «Como las flores, entonces. Florecen,
sabiendo que se marchitarán. El peso de sus palabras flotó entre nosotros, cargado de un subtexto que ninguno verbalizó. La conciencia de que nuestros encuentros también eran efímeros, limitados por el jardín que pronto estaría completo. Una tarde, mientras él trasplantaba las hortensias a un lugar con más sombra, me senté en el césped cerca de él, algo que nunca hacía, manchándome el vestido ligero de algodón con briznas verdes. Mateo alzó la vista, sorprendido pero complacido, y me enseñó a sentir la tierra entre los dedos para saber si necesitaba agua. Así, dijo, tomando mi mano y guiándola hacia el suelo húmedo, sus dedos envolviendo los míos con una calidez que envió una corriente eléctrica por mi brazo. ¿Siente cómo está fresca pero no empapada? Eso es perfecto. Nuestras manos permanecieron juntas un segundo de más, enterradas en la tierra, y cuando las separamos, ambos tenían las palmas manchadas. Un recordatorio físico del contacto. «Eres buen profesor», murmuré, y él rió suavemente, un sonido que reverberó en mi pecho. «Y usted buena alumna, curiosa, atenta». El aire se cargó con la tensión de lo no dicho, y me levanté rápidamente, excusándome para lavar las manos, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el móvil vibró en la mesita de noche. Un mensaje de un número desconocido. «Hola Clara, soy Mateo. Olvidé decirte que mañana traeré las nuevas hortensias azules. Espero que te gusten tanto como a mí. Buenas noches». Mi corazón se aceleró al leer su nombre en la pantalla. La intimidad de recibir un mensaje suyo después del horario laboral. Respondí con dedos temblorosos. «Estoy segura de que serán hermosas. Gracias por todo tu trabajo. Descansa». Tardó un minuto en contestar. Es fácil trabajar en un lugar donde me siento bienvenido. Hasta mañana. Me quedé mirando la pantalla, releyendo sus palabras, buscando significados ocultos en cada frase. ¿Había algo más allí? ¿O era mi soledad proyectando deseos en un joven educado? Pero la calidez en mi pecho, el cosquilleo anticipatorio, me decían que no era solo yo. Había una corriente entre nosotros, sutil, pero innegable. Los mensajes se volvieron diarios, extendiéndose más allá del trabajo. Él me enviaba fotos de plantas que veía en otros jardines. ¿Te gustaría algo así para el tuyo? Yo compartía fragmentos de traducciones complicadas. ¿Cómo se traduce home cuando no es casa sino refugio? Sus respuestas eran reflexivas, mostrando una inteligencia que trascendía su edad. Hogar, quizás, o donde floreces. Cada intercambio era una semilla plantada, germinando en un terreno que ya no era solo amistad. Una noche, pasada la medianoche, escribió: «No puedo dormir pensando en mañana, en el jardín, en las conversaciones». Mi respiración se detuvo, los dedos suspendidos sobre el teclado. ¿Qué respondía a eso? Decidí ser honesta. Yo tampoco. Me has hecho ver mi jardín, y quizás otras cosas, de forma diferente. Su respuesta fue inmediata. Me alegro. Mereces ver lo hermoso que hay, en las plantas y en ti. El jardín floreció en esas 2 semanas como no lo había hecho en años. Las rosas estallaban en tonos carmesí y rosa suave. La lavanda formaba hileras moradas que atraían abejas. El jazmín trepaba la pérgola en un abrazo fragante. Pero más que el jardín, algo en mí florecía también. Me sorprendía riendo más, vistiéndome con cuidado cada mañana antes de que Mateo llegara.
eligiendo vestidos que dejaban ver el bronceado de mis hombros o la curva de mis piernas. Él también cambiaba. Sus miradas se demoraban. Sus sonrisas se tornaban más íntimas. Sus manos encontraban excusas para rozar las mías al pasarme herramientas o tazas de café. La tensión era palpable, un hilo tenso que vibraba entre nosotros cada vez que nuestros cuerpos se acercaban. Un viernes por la tarde, con el trabajo casi terminado, nos sentamos en el César recién cortado bajo el árbol, la sombra jugando en nuestros rostros. Mateo había traído una botella de vino blanco frío, diciendo que era tradición celebrar un jardín renacido, y bebimos en vasos de plástico improvisados, la frescura del vino contrastando con el calor del día. Hablamos de todo y nada, de sueños pospuestos, de la belleza inesperada en lo cotidiano, de cómo a veces las personas florecen cuando alguien las mira de verdad. Como tú me miras, me atreví a decir, el vino aflojando mi lengua. Y él sostuvo mi mirada, sus ojos color miel intensificándose. Porque eres hermosa, Clara. No solo físicamente, aunque eso también. Hay algo en ti, una tristeza que quiere convertirse en alegría. Lo veo en cómo tocas las flores ahora, con esperanza. Me acerqué a él sin pensarlo, mi mano encontrando su mejilla, la barba incipiente áspera bajo mis dedos. Mateo, susurré, y él cubrió mi mano con la suya, girando el rostro para besar mi palma, un gesto tan íntimo que sentí el calor expandirse desde ese punto a todo mi cuerpo. Dime que no estoy solo en esto, murmuró contra mi piel, sus ojos buscando los míos, vulnerables y esperanzados. No estás solo, respondí, y entonces la distancia desapareció. Sus labios encontraron los míos en un beso suave, exploratorio, que sabía a vino y a verano. Sus manos se enredaron en mi cabello y las mías exploraron la solidez de su espalda bajo la camiseta, cada roce encendiendo una chispa que llevaba años apagada. Nos separamos con las frentes juntas, respiraciones entrecortadas, conscientes de haber cruzado una línea. Esto es complicado, dije, aunque mi cuerpo ansiaba más. Lo sé, admitió él, pero no puedo fingir que no siento esto. Desde el primer día, Clara, hay algo en ti que me hace querer quedarme, no solo en tu jardín. Sus palabras me atravesaron, honestas y puras, y en ese momento decidí dejar de lado los miedos, la diferencia de edad, las opiniones ajenas, la incertidumbre del mañana. Entonces quédate, susurré, y el beso que siguió fue más profundo, una promesa tácita de explorar lo que nacía entre nosotros. Los días siguientes fueron una danza de proximidad creciente. Mateo terminó el trabajo del jardín, pero encontramos excusas para seguir viéndonos, previsar el sistema de riego, plantar nuevas semillas, simplemente disfrutar del espacio que habíamos creado juntos. Nuestros encuentros se volvieron más íntimos, probando besos bajo el jazmín cuando el sol se ponía, sentándonos tan cerca en la pérgola que nuestros cuerpos se tocaban de hombro a rodilla. Los mensajes nocturnos se tornaron más atrevidos. Pienso en tus manos en mi cabello, escribía él. Y yo en tu boca en mi cuello, respondía yo, sorprendiéndome de mi propia audacia. La tensión sexual era constante, un fuego lento que alimentábamos con miradas, toques, palabras cargadas de deseo. Una tarde de lluvia inesperada, cuando el cielo se abrió en cortinas plateadas, Mateo corrió hacia la casa empapado, y yo le abrí la puerta riendo. Nos quedamos en el umbral, el agua chorreando de su cabello, sus ojos brillantes y vivos. Ven, dije, tomando su mano, y lo guié al interior, la puerta cerrándose tras nosotros con un clic definitivo. En el silencio de mi sala, con la lluvia como telón de fondo,
La tensión que llevábamos semanas construyendo alcanzó su cenit. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome hacia él, y me perdí en la sensación de su cuerpo contra el mío, cálido y firme. Los besos se profundizaron. Las manos exploraron con permiso murmurado en cada pausa. ¿Esto está bien?, preguntaba él, y yo respondía con mi boca en la suya, con mis dedos desabotonando su camisa húmeda, revelando la piel bronceada que había admirado desde la distancia. Subimos a mi habitación lentamente. Cada escalón una eternidad de anticipación. Y en la penumbra con olor a lavanda de las sábanas, nos entregamos a la intimidad que habíamos estado anhelando. No fue urgente ni torpe, sino un descubrimiento mutuo, sus manos aprendiendo las curvas de mi cuerpo maduro con una reverencia que me hizo sentir hermosa, mis labios trazando la geografía de su juventud con gratitud. Susurrábamos entre besos, palabras de aliento y deseo, y cuando finalmente nos unimos, fue con una conexión que trascendía lo físico, tejiendo emocional y carne en un solo latido. Después, acostados entre sábanas revueltas con la lluvia aún golpeando los cristales, Mateo trazaba círculos perezosos en mi hombro desnudo. Sabía que esto pasaría desde que te vi por primera vez, confesó, su voz ronca. Había algo en cómo mirabas el jardín muerto, como si pidieras que alguien te devolviera la vida. Giré la cabeza para besarlo suavemente, el corazón pleno. Y tú lo hiciste, no solo al jardín. Nos quedamos así, entrelazados, mientras el mundo exterior se difuminaba en el rumor de la tormenta. Los meses siguientes fueron un florecer continuo. Mateo venía a menudo, no como jardinero, sino como algo más indefinido y perfecto, amante, confidente, presencia constante que llenaba los espacios vacíos de mi vida. Cenábamos en el jardín bajo las estrellas, cocinábamos juntos en la cocina, mientras reíamos de mis intentos fallidos de recetas complicadas. Nos bañábamos en intimidad cuando las noches eran nuestras. Enfrentamos miradas curiosas cuando salíamos juntos, la diferencia de edad evidente, pero él tomaba mi mano con orgullo, diciendo, que vean que la belleza no tiene edad. Y yo aprendía a creer en eso, viendo mi reflejo en sus ojos y encontrando no a una mujer envejecida, sino a alguien floreciendo. El jardín se convirtió en testigo silencioso de nuestra historia. Las rosas que plantó florecían cada primavera más robustas. El jazmín trepaba formando un dosel fragante bajo el cual nos besábamos al anochecer. Las hortensias cambiaban de tono, reflejando las estaciones que pasábamos juntos. Mateo terminó su carrera y yo traduje mi primera novela completa, ambos creciendo en paralelo, enraizados en el terreno que habíamos cultivado con paciencia. Una mañana de invierno, despertando con su brazo sobre mi cintura y el aroma de café que había preparado flotando desde la cocina, miré por la ventana hacia el jardín dormido bajo una capa ligera de escarcha. En primavera florecería de nuevo, como lo hacíamos nosotros cada día. Porque algunas historias no empiezan con drama ni terminan con finales definitivos. Solo florecen, como las flores, cuando alguien las mira de verdad.